Bien, el vector posición de una partícula es R igual a T cubo en I más BT cuadrado en J. En T igual a un segundo, la partícula está a raíz de 5 metros, ya que será un número, 2 punto algo, ¿no? Eso es raíz de 5 metros del origen y tiene una rapidez de 5 metros por segundo. Inciso A, ¿cuál es la velocidad en T igual a un segundo? Inciso B, ¿cuán lejos del origen estará la partícula en T igual a 2 segundos? Entonces tenemos un vector posición de la partícula respecto a un sistema de referencias, ¿no? Este es X y Y, el vector posición, el sistema de coordenadas cartesiana que va a definir la ubicación del objeto o de la partícula en este caso, ¿no? Nos dicen que es una partícula, un objeto bien pequeño. Entonces, ese vector posición nos dan, ¿no? Ahí se encuentra. Entonces, seguramente se está moviendo este objeto, quién sabe qué trayectoria estará realizando, ¿no? Se está moviendo por este plano XY, entonces esa es la posición. A medida que pasa el tiempo, ese valor de la posición va cambiando. Bien, pero no está completa la información porque nos dan estos valores de A y B. A y B, que no sabemos cuánto es, ¿no? No sabemos cuánto es. Pero justamente estos datos, en T igual a un segundo, nos dicen que la partícula está a raíz de 5 metros y tiene una rapidez de 5 metros por segundo. Entonces, con esos datos vamos a poder calcular cuántos son estos valores de A y B. Y una vez que los conozcamos, ahí vamos a poder responder cuál es la velocidad en tiempo igual a un segundo, porque como tenemos la posición y estos A y B, vamos a conocer cuáles son sus números. Entonces, derivamos esta posición respecto al tiempo y en esa derivada reemplazamos T igual a un segundo para conocer la velocidad. En inciso B nos piden cuán lejos del origen estará la partícula en T igual a 2 segundos. ¿Cuán lejos estará? Entonces nos piden la magnitud del módulo de este vector R, ¿no? Entonces acá está el origen de coordenadas. Si suponemos ahí se encuentra la partícula en 2 segundos, entonces ¿qué tan lejos está del origen de coordenadas? No, ¿qué tan lejos está? Es calcular el módulo, el tamaño de este vector. Por ejemplo, si el objeto se encuentra acá, el vector posición sería esto, ¿no? Todo esto hasta ahí. Bueno, un poquito mal mi pulso, pero se entiende, ¿no? Eso sería el vector, y si calculamos el tamaño de ese vector, aplicando Pitágoras, vamos a conocer qué distancia está esta partícula del origen de coordenadas. Muy bien, entonces lo primero que vamos a hacer es determinar cuáles son los valores de A y B. Con esta condición, en tiempo igual a 1 segundo, esta es la distancia respecto al origen y esta es su rapidez. Por distancia, fíjense que nos estamos refiriendo al módulo del vector posición. Bien, entonces ahí tenemos el vector, el dato que nos dan, el vector posición AT cubo más BT cuadrado. Bien, la distancia nos dice, la distancia al origen, ¿no? La distancia de la partícula al origen es este valor, raíz de 5, que es 2 punto algo, ¿no? Raíz de 5. Entonces, esa distancia es el módulo del vector, como lo he explicado en la gráfica. Entonces, sacando el módulo de este vector, vamos a poder igualarlo con la distancia, ¿no? Esta es la condición principal. En T igual a 1 segundos, el módulo del vector posición es la distancia al origen de coordenadas. ¿Se entendió, no? Por el gráfico que he hecho hace rato. Y nos dicen que en tiempo igual a 1 segundo también su rapidez es 5 metros por segundo. Y la rapidez es el módulo de la velocidad, ¿no? El módulo de la velocidad es la rapidez. Ahí está. Entonces, debemos hallar los vectores R y los vectores V, el vector posición y el vector velocidad, y sacarles sus módulos e igualarlos con esto. Y empezaremos por el de posición. Entonces, tenemos acá el vector posición, lo derivamos, perdón, no lo derivamos. Primero le sacamos su módulo, aplicando Pitágoras, raíz de sus componentes al cuadrado, y eso lo igualamos a raíz de 5, ¿no? Entonces, su primer componente, AT cubo, ¿no? Esto está en la dirección Y, en la dirección X, al cuadrado. BT cuadrado, esto está en la dirección J, es decir, en la dirección Y, al cuadrado, sumamos, le aplicamos raíz, y ese es el módulo del vector. Y esto nos dicen que es raíz de 5 en T igual a 1 segundo, ¿no? Es decir, T vamos a reemplazar 1 segundo acá, T igual a 1, y en vez de la magnitud de R vamos a reemplazar raíz de 5. Por lo tanto, la igualdad queda de esta forma, ¿no? En vez de R, raíz de 5, y en vez del tiempo acá, 1 segundo, ¿no? 1 segundo. Es decir, 1 al cubo, 1, 1 por A nomás. Entonces acá queda A dentro del cuadrado. En acá, 1 al cuadrado,
al lado de b, 1 al cuadrado, 1, 1 por b, entonces b nomás queda ahí, ¿no? Entonces, ahí está. Se ha reemplazado t igual a 1, y para ese t corresponde que la distancia al origen, que es el módulo del vector posición, sea raíz de 5. Y ya está. Entonces, así quedó la ecuación. Entonces, todo elevamos al cuadrado para deshacernos de la raíz, ¿no? A ambos lados de la igualdad. Entonces, cuadrado con raíz se van a ir y la ecuación queda de esta forma. 5 igual a cuadrado más b cuadrado. Ahí está. Tenemos una ecuación, pero son dos incógnitas, a y b. Entonces, todavía no es claro cuáles serían los valores de a y b. Vamos a conseguir otra ecuación para combinarla con esta para finalmente definir cuáles son los valores de a y b. Y esa otra ecuación la vamos a sacar con la rapidez, con esa otra condición que nos da. Es decir, acá ya hemos utilizado esto, el vector del módulo, el módulo del vector posición, raíz de 5, ya lo hemos utilizado con tiempo igual a 1 segundo. Ahora vamos a utilizar la rapidez, 5 metros por segundo, para tiempo igual a 1 segundo. Y para utilizar la rapidez necesito conocer primero la velocidad y luego sacar su módulo, porque el módulo de la velocidad es la rapidez. Y para la velocidad necesitamos derivar la posición respecto al tiempo. Este es el vector posición, entonces esto derivamos respecto al tiempo para sacar la velocidad. Entonces partimos del vector posición. Ahí está. Lo derivamos respecto al tiempo. Voy a usar, lo derivamos respecto al tiempo y tenemos esa derivada, ¿no? Acá lo haremos con calma. La derivada es distributiva respecto a la suma y a la resta. Entonces primero derivamos esto y es un vector constante, es un vector unitario constante, ¿no? Del sistema cartesiano, por supuesto, entonces sale de la derivada, por eso está aquí y no más. Lo que significa que debemos derivar a t cubo. A es una constante que depende de esta condición, ¿no? De 1 segundo, y ese es el número que estamos buscando de a. Entonces, a sale de la derivada, lo que significa que hay que derivar t cubo, t al cubo, porque la derivada es respecto al tiempo, la derivada es temporal. Entonces, 3 baja a multiplicar a la variable, por eso tenemos ese 3 acá, y su potencia menos 1. 3 menos 1, 2, por eso t al cuadrado, ¿no? A y el vector unitario y salieron de la derivada y lo único que hemos derivado es t cubo. Por eso acá 3t cuadrado. Ahí está. Ese sería el resultado de la derivada. Ahora derivamos acá. bt cuadrado j. Entonces j y b son constantes. J es un vector unitario siempre constante del sistema cartesiano y b es, como estamos buscando su valor, seguramente es un número constante también, va a salir de la derivada igual. Entonces, por eso acá tenemos b y j. Salieron de la derivada, lo que significa que tenemos que derivar t cuadrado, porque la derivada es respecto al tiempo. Entonces, baja la variable a multiplicar, acá está 2, bajó a multiplicar al tiempo, y su potencia se resta en una unidad. Su potencia menos 1, es decir, 2 menos 1, 1. Se sobreentiende que este tiempo de acá tiene potencia 1. Entonces, t cuadrado, su derivada es 2t, que está acá, ¿no? 2t. Listo, ya hemos derivado, y ese resultado es la velocidad. Ya tenemos la velocidad. Ahora, para utilizar ese dato de 5 metros por segundo, que es la rapidez, hay que sacar el módulo a la velocidad. El módulo de la velocidad es la rapidez. Entonces, aplicamos Pitágoras. Sus componentes elevado al cuadrado, sumamos y raíz. Pitágoras, ¿no? Ahí está. Entonces, 3at cuadrado, ahí está, esa componente elevado al cuadrado, y 2bt, esa componente elevado al cuadrado. Sumamos y raíz. Ahí está, esa es la rapidez. Y utilizamos el dato que nos dio en la condición, es decir, en t igual a 1 segundo, resulta que la rapidez, es decir, el módulo de la velocidad, es 5 metros por segundo. Por supuesto, con sus números nomás vamos a reemplazar, ¿no? Entonces, del reemplazo, lo voy a borrar, del reemplazo tendríamos esto. En vez de la rapidez, 5, y cuando la rapidez es 5 metros por segundo, le corresponde que el tiempo sea 1. Entonces, 1 elevado al cuadrado, 1, 1 por 1, 1, 1 por a por 3, 3a. Lo mismo acá, reemplazamos 1 en este tiempo, 1 por 2b, 2b simplemente. Ahí está. Entonces, de esa forma lo tenemos. Igual, elevamos al cuadrado ambos lados de la igualdad para deshacernos de la raíz. Entonces, 5 al cuadrado, 25, y en este caso la raíz con el cuadrado se va. 3 al cuadrado, 9, 3 por 3, 9. Este cuadrado, por supuesto, afecta a ambos, tanto al 3 como a a. Entonces, 3 al cuadrado, a al cuadrado sería, ¿no? 3 al cuadrado, 9. Entonces, acá tenemos a cuadrado más 2b cuadrado. Entonces, 2 al cuadrado, b cuadrado. 2 al cuadrado es 4, b al cuadrado, b cuadrado simplemente. Ahí está. Entonces, acá tenemos la otra ecuación que la vamos a combinar con esta para determinar a y b. Entonces, de esta primera ecuación vamos a despejar
una de las variables, en este caso b. Entonces a cuadrado que está sumando pasa al otro lado de la igualdad a restar y damos vuelta a toda la igualdad. 5 menos a cuadrado, por eso aparece en la derecha, y b cuadrado que se quedó ahí en la derecha, dimos vuelta a toda la igualdad y apareció en la izquierda, b cuadrado. Ahí está. Entonces este b cuadrado vamos a reemplazarlo acá. Este b cuadrado. Por lo tanto, la ecuación va a terminar lo mismo, 25 igual 9a cuadrado más 4, y en vez de b cuadrado, 5 menos a cuadrado, ¿no? Ahí está. Todo esto es b cuadrado. 4 pasa a multiplicar en el paréntesis, 4 por 5, 20, ¿no? Es lo mismo que vamos a escribir acá. 4 por 5, 20, más por menos da menos. Siempre hay que tener cuidado del negativo, por eso lo estoy trabajando con paréntesis. Cuidado que los reemplacen directo, ¿no? Entonces siempre es prudente nomás hacerlo con calma. Uno cuando ya tiene experiencia a veces lo hace un poco más rápido y en estas cosas triviales suelen equivocarse. Hay que tener cuidado nomás. Entonces, 4 por 5, 25, más por menos da menos, 4 por a cuadrado, 4a cuadrado. Entonces ahí está. No, 20 que está sumando pasaría a restar al otro lado de la igualdad, y 9a cuadrado menos 4a cuadrado llevan el mismo argumento, a cuadrado. 9 menos 4, 5. 5a cuadrado. ¿Ok? Entonces, 20 que pasó a restar, 25 menos 20, 5. 9 menos 4, 5. ¿No? 9a cuadrado menos 4a cuadrado, 5a cuadrado. Este 5 que está multiplicando pasa a dividir. 5 dividido entre 5, 1. Entonces, a cuadrado igual a 1. 1a cuadrado. El cuadrado pasa como raíz al otro lado de la igualdad. Raíz de 1 igual a, ¿no? Entonces, 1 por 1 es 1. Entonces, raíz de 1 es 1. Entonces, a vale 1. Ahí está. Ya conocemos el número de a. ¿Cuál es su valor de a? Ahora conoceremos el valor de b. Como ya conocemos a, podemos reemplazar en cualquiera de las anteriores ecuaciones, ya sea en esta o en esta, para conocer b. Como ya conocemos a, conocemos b. En cualquiera de ambos reemplazamos, el resultado va a ser el mismo. El mismo valor de b vamos a encontrar. Bien, en este caso, los reemplazamos en esta ecuación. De la primera ecuación, en el despeje, ¿no? Esto era 5 igual a cuadrado más b cuadrado, de ahí hemos despejado b cuadrado. Entonces reemplazamos ahí. No, a ver, les muestro esto para que quede claro, ¿no? De acá a que fue a restar, apareció acá, entonces en esta ecuación es donde se está reemplazando, ¿no? Que es el despeje de esta primera, simplemente, es la misma ecuación. Simplemente despejado. Entonces ahí se está reemplazando. 1 al cuadrado, 1. 5 menos 1, 4. Raíz de 4, 2. Entonces ese sería el valor de b. Entonces de esa forma hemos conocido con esa condición los valores de a y b, con esa condición, ¿no? De que en tiempo igual a un segundo, este es el módulo del vector, es decir, la distancia de origen de coordenadas, y esta es la rapidez en tiempo igual a un segundo. Entonces nos han servido ambos para determinar a y b. Muy bien. Ahora sí podemos expresar ese vector posición de forma correcta y también el vector velocidad. Bien, así eran ambos. Este es el vector posición. Lo hemos derivado respecto al tiempo. Hemos hallado esto, que es la velocidad. Ahora ahí reemplazamos estos valores de a y b para expresar correctamente estas posiciones. Entonces, en el caso de a es 1, en el caso de b es 2. Entonces, 1 por t al cubo, t cubo nomás, en el caso de la posición, b es 2, ahí está. Y en el caso de la velocidad también, 3 por 1, 3 nomás, y 2 por 2, 4, porque b vale 2 en este caso, ¿no? 2 por 2, 4t. Ahí está, esos son los vectores posición y velocidad en función del tiempo, ya con esas constantes de a y b ya determinados. Entonces, así es como va cambiando. Bien, ¿qué es lo que nos pide en el inciso A? ¿Cuál es la velocidad en t igual a 1 segundos? Entonces, en el vector velocidad reemplazamos t igual a 1 segundos y hallamos la velocidad. Y lo mismo hacemos para la posición. El inciso B nos dice cuán lejos del origen estará la partícula en t igual a 2 segundos. Entonces, en el vector posición reemplazamos t igual a 2 segundos y le sacamos el módulo a ese vector, y eso sería la distancia hacia el origen de coordenadas de la partícula. ¿Ok? Lo que nos dice acá, ¿no? Cuán lejos del origen estará la partícula en t igual a 2 segundos. Bien, es decir, para el inciso A, t igual a 1 segundo, se reemplaza acá en la velocidad. 1 al cuadrado, 1, 1 por 3, 3. 3 en y, 3 en la dirección y, en x. 4 por 1, reemplazando acá, 4 por 1, 4, 4j, 4 en la dirección y. Ahí está. Ese es el vector velocidad, lo que nos pide. 3i más 4j.
Para el inciso B, en tiempo igual a 2 segundos, la distancia del origen de coordenadas nos dice. Entonces, si reemplazamos acá 2 al cubo 8, 2 por 2, 4 por 2, 8. Y acá 2 al cuadrado, 2 por 2, 4. Y por este 2, 8 también. Entonces, 8 en I y 8 en J. Ese es el vector posición de la partícula. Acá lo vamos a dibujar más o menos para que se entienda. ¿Ya? Y, X. Entonces, supongamos que acá queda 8. ¿Ya? Entonces, supongamos que va de 2 en 2. ¿No? 2, 4, 6, 8 y lo mismo acá. 2, 4, 6, 8 y etcétera, ¿no? 10, 12. 10, 12, etcétera. De 2 en 2. Ya, esta es la división que tenemos. Entonces, con negrito lo vamos a hacer. En 8. 8 en I, aquí está. ¿Tan? Y 8 en J también. Es decir, ahí se encuentra la partícula, ahí está. Ahí se encuentra la partícula, que seguramente se está moviendo, pero justamente en t igual a 2 segundos, en ese instante se encuentra acá la partícula. Esa es su posición, 2 en I y 8 en J. Esa es la posición de la partícula en t igual a 2 segundos. Luego cambiará, ¿no? Se está moviendo esta partícula. Muy bien, este vector posición que hemos encontrado es justamente este vector rojo del origen de coordenadas hasta esa posición, ¿no? 8 en I y 8 en J. Ese es el vector posición que hemos encontrado para 2 segundos. Ahora nos preguntan la distancia o cuán lejos está esta partícula del origen de coordenadas que está acá. Entonces, esa distancia, si se dan cuenta, es el tamaño del vector. No, toda esta distancia está lo que se aleja del origen de coordenadas. Entonces, si sacamos el tamaño o el módulo de este vector, y justamente esa es la distancia que se encuentra al origen de coordenadas, ¿no? Que esta partícula debe estar haciendo quién sabe qué movimiento. A ver, un poquito, veremos qué tipo de movimiento está haciendo. En t igual a 1 segundo reemplazaremos la posición, 1 al cubo 1, 1 al cuadrado 1, 1 por 2, 2. Entonces 1i y 2j sería. Es decir, 1i más o menos acá y 2j. Entonces antes la partícula para t igual a 1 segundo se encontraba acá. Ya, para t igual a 0, entonces t igual a 0 se encontraba en el origen de coordenadas. Ya más o menos a lo que me imagino, a lo que veo, un análisis brusco sin mucho. Entonces más o menos esa es la trayectoria que está haciendo la partícula, ya, algo así. Algo así. A ver, para 3 segundos, ¿dónde se encuentra? 3 al cubo, 3 por 3, 9, por 3, 27 ni, uy, muy lejos, ya, muy lejos, 27 ya no me alcanza la escala. Y 3 al cuadrado, 9, 9 por 2, 18 en J. Entonces ya se salió de mi escala que he dibujado acá. Entonces, más o menos, esa es la trayectoria que hace la partícula. ¿Ok? Muy bien, entonces en tiempo igual a 2 segundos se encuentra acá. Y la distancia al origen de coordenadas es el módulo del vector R. Entonces simplemente le sacamos el módulo a este vector R, 8i más 8j, para determinar esa distancia al origen de coordenadas. Sus componentes elevado al cuadrado, 8 al cuadrado más 8 al cuadrado, y raíz, que sería el resultado 11.31 metros, que esa es la distancia al origen de coordenadas, el módulo, ¿no? Según lo que nos piden en el problema y según cómo estamos analizando lo que se está moviendo la partícula, ¿no? Que al final vemos, como nos piden distancia al origen de coordenadas, el módulo del vector R termina siendo esa distancia.